Imagínate esto. Pasas la vida intentando encajar. Ajustas tu forma de hablar, tu vestimenta, tus decisiones. Todo en busca de aprobación. Te doblegas ante expectativas que ni siquiera son tuyas, y poco a poco te alejas de quien realmente eres. Tienes miedo a ser juzgado. Buscas reconocimiento en miradas que cambian constantemente, y crees que tu valor depende de cómo te ve el mundo. Pero ¿qué pasaría si todo lo que aprendiste sobre ti mismo, esa preocupación excesiva, fuera justo lo que te impide vivir plenamente? ¿Y si la clave de la confianza, la libertad y hasta el éxito no estuviera en controlarlo todo, sino precisamente en soltar ese control? Michel de Montaigne, un pensador del siglo XVI, exploró a fondo esta paradoja. Mientras el mundo se enfrentaba a guerras, él se aisló en una torre silenciosa, no para escapar, sino para observar el alma humana. Sus textos no buscaban adoctrinar, sino liberar. Su filosofía, lejos de ser abstracta, es una guía para quienes anhelan vivir con ligereza, autenticidad y paz interior. Montaigne cuestionó lo que entendemos por éxito, desafió la necesidad de complacer y señaló el desapego como el camino hacia la serenidad. En este texto, recorreremos ese camino, mirando la ansiedad por complacer, el miedo a equivocarse y la adicción al control. Con Montaigne como guía, descubriremos qué sucede cuando simplemente dejas de preocuparte por lo que, en el fondo, nunca importó. Desde pequeños nos enseñan a creer que al controlar todo estaremos a salvo del error, del juicio, del fracaso. Como si la vida fuera una ecuación exacta donde el esfuerzo, la planificación y la preocupación fueran suficientes para mantener todo bajo control. Pero Montaigne, observando la condición humana con calma y sin ilusiones, se dio cuenta de algo que pocos admiten. El control es, en la mayoría de los casos, una ilusión. Intentamos dominar lo incontrolable, lo que otros piensan, lo que podría pasar, cómo seremos percibidos. Y en este esfuerzo gastamos nuestra energía más valiosa, esa que podríamos usar para crear, para estar presentes y para amar. Montaigne estuvo a punto de morir en un accidente de caballo, lo que lo confrontó con la fragilidad de la vida. Comprendió que ningún plan, cuidado o preocupación lo habría salvado de ese momento. Y paradójicamente, fue allí donde algo se iluminó en su alma. Vivir no es controlar, sino aceptar el flujo. Él escribió: «Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron». Esta simple frase desmantela una mentalidad moderna. ¿Cuántas preocupaciones arrastras por situaciones que nunca se materializaron? ¿Cuántas noches perdiste intentando predecir el futuro o corregir el pasado? ¿Cuántas conversaciones imaginaste para controlar reacciones que nunca llegaron? La verdad es que intentar controlarlo todo nos aleja del presente y nos impide escuchar lo que la vida nos dice ahora. Irónicamente, cuanto más intentamos llevar las riendas, más inestable parece todo. Montaigne nos invita a mirar esta obsesión con cariño y luego a soltarla, porque la vida no es una máquina de controlar, sino un organismo vivo lleno de sorpresas que solo florece para quienes tienen el coraje de lidiar con lo impredecible. Hay una fuerza invisible que guía nuestros pasos, el deseo de ser aceptados. Desde niños aprendemos que la aprobación es una recompensa, una mirada de orgullo, un halago, una señal de pertenencia. Así, construimos nuestra identidad alrededor de lo que agrada a los demás. Montaigne se dio cuenta de que este camino lleva a un laberinto interior, porque al vivir para ser aceptados, perdemos contacto con quienes realmente somos. Él escribía para comprender, no para convencer, y buscaba la autenticidad, no los aplausos. Quizás por eso sus textos conmueven tan profundamente hasta el día de hoy, porque tuvo el coraje de pensar por sí mismo en un mundo que pedía sumisión. Buscar la aprobación es algo sutil, casi invisible. Está en la elección de la ropa, en la omisión de una opinión, en la constante adaptación al ambiente. Evitamos molestar o decepcionar,
pero así nos encerramos en una prisión. Y lo peor es que cuando esa aprobación llega, no satisface. Porque no era para nuestro verdadero yo, sino para la máscara que usamos para ser aceptados. Montaigne propone otro camino: conocerte y aceptarte tan profundamente que la opinión de los demás no tenga el poder de herirte o moldearte. Nos invita a preguntar: ¿a quién intentas complacer? Y a detenernos: ¿cuántas decisiones en tu vida, personales y profesionales, fueron tomadas por miedo al juicio y no por tu libre albedrío? Cuando dejas de buscar aceptación por todas partes, encuentras algo raro y precioso: la autoaceptación. A partir de ahí, las relaciones se vuelven más genuinas, las decisiones más ligeras y tu vida más tuya. Contrario a lo que muchos piensan, soltar no es frialdad, indiferencia o un escape de la vida. El desapego es claridad. Es saber distinguir lo que merece nuestra energía y lo que solo nos consume. Es soltar, no por no importar, sino porque no vale la pena aferrarse. Montaigne entendió esta profunda paradoja. Él vio cómo la gente vive atada a resultados, expectativas e imágenes idealizadas, generando tensión y ansiedad. Él no dijo que renunciáramos a la vida, sino que la viviéramos con ligereza. Actuar con dedicación, pero sin obsesión. Amar sin poseer, buscar sin perderse. En su retiro escribió: no por obligación, sino por curiosidad, no para ser reconocido, sino para entender. Y es en este espacio sin esfuerzo, en ese vacío creativo, donde el alma florece. ¿Cuántas veces lograste algo justo cuando dejaste de forzar? Cuando dejaste de intentar impresionar o controlar. Es como si el universo respondiera a la entrega con armonía. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto menos intentas demostrar algo, más natural es tu presencia. Cuanto menos intentas controlarlo, más las cosas parecen alinearse. No es suerte, es presencia. Coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Es el magnetismo de quienes no necesitan rogar por aceptación, porque ya encontraron un hogar dentro de sí mismos. Montaigne nos muestra que el desapego es una forma de poder, un poder tranquilo y silencioso que transforma sin imponer. Cuando te liberas de la carga de complacer, de controlar y de aparentar perfección, te vuelves ligero para caminar. Tienes la libertad y la firmeza de ser quien eres. Montaigne no fue un asceta ni un héroe trágico, sino un hombre consciente de sus propios defectos y sabio por ello. Pasó por pérdidas dolorosas: la muerte de 5 de sus 6 hijos en la infancia, la muerte de su mejor amigo y el caos político de una Francia en guerra civil. El dolor no lo volvió cínico, sino más real. En lugar de endurecerse, eligió retirarse, abandonar la política y el poder para vivir en silencio entre libros y meditación. Allí comenzó el estudio de sí mismo, no para exaltarse, sino para aceptar. Sus ensayos revelan un alma honesta, que confiesa vanidades, debilidades, miedos y contradicciones. Esa vulnerabilidad es lo que lo hace universal. Él escribió: no me describo completamente tal como lo vi, ya lo veo. Esto libera. Nadie es constante o perfecto, todo está en movimiento. Aceptar esto es soltar la armadura y habitar tu humanidad. En el mundo actual, donde todos persiguen el éxito y la perfección, Montaigne surge como un antídoto. Nos recuerda que ser humano es contradecirse, cambiar de opinión y aceptar las imperfecciones. Esto no debilita, sino que libera. Cuando dejas de exigir un ideal imposible, permites que lo real aparezca. La ligereza del error, la belleza de la duda y la paz de simplemente ser. Así, Montaigne nos ofrece una de las lecciones más curativas de la filosofía. La sabiduría nace de la intimidad con la imperfección. Si hay un terreno donde el desapego muestra su verdadera fuerza, es en las relaciones humanas. Montaigne vio cómo nos volvemos rehenes unos de otros, no por amor, sino por miedo al rechazo, a la soledad y al fracaso.
¿Cuántas veces intentaste cambiar a alguien para que fuera a tu manera? ¿Cuántas veces te frustraste porque el otro no encajaba? Hay expectativas que quizás ni siquiera sabías que existían. El sufrimiento en las relaciones no viene de las diferencias, sino del intento de controlar, detener y corregir. Montaigne escribió sobre su amistad con la Boétie, una relación sin exigencias que simplemente existía. Para él, esto le reveló lo que es el amor sin posesión. Propone un ideal raro: relaciones basadas en la presencia, no en la posesión, en la entrega, no en el dominio. Aquí está la paradoja: cuanto más intentas retener a alguien, más se escapa. Cuanto más permites que el otro sea, más decide quedarse. La libertad en las relaciones no es la ausencia de lazos, sino negarse a convertir al otro en un espejo de tus inseguridades. Montaigne enseña que el verdadero encuentro ocurre cuando dos personas caminan una al lado de la otra, no por obligación, sino por elección. Esa libertad genera respeto, admiración y profundidad. Atrae por su ligereza, no por el control, por la autenticidad, no por la fuerza. Pregúntate, ¿cuántas de tus relaciones se basan en el miedo a perder y no en la alegría de estar juntos? La respuesta puede doler, pero también puede liberar. Hay un momento de silencio en el que algo dentro de nosotros simplemente lo suelta. No es rendición o debilidad, sino una sabiduría que nace del agotamiento. Es cuando nos damos cuenta de que no podemos controlarlo todo, que no necesitamos probar nada todo el tiempo, que arrastrar tantas preocupaciones no tiene sentido. Montaigne conocía bien este momento, y de él nace su filosofía: no rendirse como renuncia, sino como aceptación de la vida. Él no propuso pasividad, sino una acción libre de angustia, una vida comprometida, sin garantías. Comprendió que la paz profunda solo surge cuando dejamos de resistir la impermanencia del mundo. Y esa paz es revolucionaria. Cuando sueltas el control, te vuelves más ligero, ves mejor, actúas con claridad y recibes lo inesperado. ¿Qué sucede cuando dejas de preocuparte por la opinión de los demás? Hablas con más verdad. ¿Qué pasa cuando dejas de buscar la perfección? Actúas con valentía. Y cuando sueltas el miedo a equivocarte, abres espacio para crear, amar y vivir. Para Montaigne, la rendición no fue una huida, sino presencia. Dejar de luchar contra la realidad y empezar a bailar con ella. Y aquí está la mayor paradoja: cuanto menos intentas controlar, más la vida encaja. Quizás porque en ese estado de entrega, finalmente eres quien realmente eres, y el mundo responde con armonía. Montaigne nos dejó un legado silencioso, no de reglas ni certezas, sino de plena presencia. Nos enseñó que la obsesión por el control es lo contrario a la libertad, que intentar complacer siempre es el mayor enemigo de la autenticidad, y que el miedo al fracaso es el mayor obstáculo para vivir lo que deseamos. En este recorrido vimos que soltar no es abandonar, sino confiar. Salir del centro del escenario y dejar que la vida muestre su baile. Y aquí está el misterio más hermoso. Cuando dejas de preocuparte por lo que no importa, lo que importa empieza a florecer. Cuando liberas el miedo, llega el coraje. Cuando liberas la necesidad de demostrar, aparece el poder silencioso del simple ser. Montaigne no nos pide cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que nos habitamos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, el mundo alrededor también cambia.